Flavio Pitela. El otro día estuvimos hablando de una apuesta que está haciendo el Colón de Carmina Burana para la apertura de su programa del 2024. La noticia hoy es que mañana, miércoles, a las 20 horas, se va a poder ver en vivo por YouTube. Y eso está buenísimo. Bueno. Dura 1h07 más o menos. Prepárense, preparen la cena. Se puede ver en YouTube, se puede ver en el canal en el canal de YouTube del Teatro Colón, que es muy fácil. Van a YouTube, ponen Teatro Colón y los va a llevar directamente, o en vivo o en directo, sino también en la página del teatro, que es teatrocolón.org.ar, también en el Facebook del Teatro Colón. Todo esto, obviamente de manera gratuita, online, mientras está transcurriendo, cosa que es muy interesante. Se hace un trabajo muy apasionante de dirección de cámaras cuando se transmite en vivo algo que tiene orquesta, coros, en este caso, ¿no? También baile. Entonces el director de todo eso, el director que va transmitiendo, tiene que tener muy empapado a quién tiene que ponchar exactamente cuando hay un solo de un tenor o de una soprano, o si está un solo de un instrumento, o por el contrario, si tiene que ponchar donde están bailando. Y es hermoso lo que se ve cuando se ve online. Hacer un trabajo maravilloso de mucha preparación. De hecho, si entran en la página del Teatro Colón, pueden ver algunos mini documentales que explican cómo se hacen las transmisiones en vivo. Es apasionante ver eso. Solamente ver cómo se trabaja para que la transmisión sea lo más completa posible, para imitar la experiencia de estar allí en el vivo. Así que, bueno, repetimos, mañana a las 20 horas en la página del Teatro Colón, o en YouTube o en Facebook del Teatro Colón. Carmina Burana, 20 horas. Se pueden conectar allí con un vasito de vino o una gaseosa a los chicos y disfrutar un rato del arte que sabemos hacer en este país. Vamos a hablar de un libro que me gustó muchísimo. Hablábamos otro día con Margarita de este libro, fuera del aire. Se llama Cuentos Irlandeses Contemporáneos. Es una selección y prólogo de Sinead McAdaha, que es muy difícil pronunciar porque es irlandesa ella. Es la directora ejecutiva de el Literature Ireland. Y bueno, es una mujer que trabaja muchísimo sobre traducción, y de Jorge von de Brieder, nada más y nada menos, uno de nuestros mejores traductores, lejos. Jorge es a nivel internacional un reconocidísimo traductor literario. Pero antes de ir a la obra hay una placa más. Acércate al micrófono. Hay una placa más antes de ir a la obra que le pedí a Mari que pusiera, no sé si se está viendo ahora. Dice publicado con el apoyo de... Gracias. Está publicado, como ven ustedes en pantalla, los que están en YouTube, pero si no, no importa, lo digo yo. Dice, cuando uno abre el libro, la contrata, dice publicado. Este libro fue publicado con el apoyo de Literature Ireland, ¿no? Literatura irlandesa. Literature Ireland dice promoción y traducción de la literatura irlandesa. Es un ente nacional de la República de Irlanda que se dedica a la promoción de la literatura irlandesa. Gracias al apoyo de ese ente nacional es que nos llega por eterna cadencia esta traducción de autores irlandeses. Esto pasa, y hablo hoy, el mismo día que se cerró el Proyecto Sur, del que hablé el otro día, que estaban esperando la partida del dinero que se necesitaba para empezar a traducir los autores seleccionados, que luego viajan a todo el mundo y son traducidos por las distintas editoriales con el apoyo del Proyecto Sur. Bueno, se cerró. Nos vamos achicando en algo que es muy importante. ¿De quién dependía el proyecto? Del Ministerio de Cultura. Del Ministerio de Cultura. Es lo mismo. ¿Ven? Esto que pasa en Irlanda es lo mismo que pasaba con el Proyecto Sur. Es lo mismo, pasa en todo el mundo. En todos los países que quieren la promoción de su cultura a nivel internacional, hay entes regulatorios, estatales, que se pueden hacer por supuesto, con mecenazgo. También pueden participar las empresas, y esto está bien y está bueno que pase. Para la promoción del arte, la cultura. No hay casi ningún país que no tenga un espacio estatal en el que se promueva el arte y la cultura hacia afuera, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. No es para mí un tema el nombre del CCK, la verdad. Lo importante es lo que pasa dentro del CCK, o dentro del Centro Cultural Borges, o adentro de cualquier otra institución pública, o el Colón, o el Cervantes, o el Teatro Argentino en La Plata. Puedo seguir nombrando miles de millones de lugares, que tampoco son miles de millones, ojalá fueran miles de millones, pero quiero detenerme un minutito acá, porque que esté funcionando mal, que no nos guste cómo funciona, que haya más gente de la que se necesita,
que haya ido, ya sabemos lo que hizo el kirchnerismo bastardeó a niveles insospechados la cultura argentina, o sea, nos llevó hasta acá, de hecho, ¿no? Esto lo he dicho yo 1000 veces en este micrófono, pero no quiere decir que esté mal en sí mismo. Corregilo, dale tu impronta, cada gobierno es distinto al Estado, ¿no? Una política estatal sigue funcionando y vos le das tu impronta de gobierno, más conservadora, más liberal, mejor pensada, peor pensada, más progresista. Todo eso va cambiando con los gobiernos, pero no debiera dejar de ser una política de Estado. Son dos cosas muy diferentes. Son diferentes. Yo entiendo el saneamiento, pero no entiendo el ensañamiento. De verdad, porque nos estamos quedando cada vez más miopes y no nos va a llevar a un buen lugar. Tanto cierre de lugar que está dedicado a la cultura. La cultura es un espacio que, insisto, y lo vengo diciendo también, es generadora de plata. La cultura da plata. No es gratis. O sea, son productos culturales. Son otro tipo de productos, pero son productos. ¿Qué quiere decir? Están en el mercado. Y entonces hay que ser cuidadosos con lo que estamos haciendo, porque lo que están haciendo, yo no estoy haciendo nada de eso, porque nos vamos achicando y no está bueno achicarse. Yendo a los cuentos irlandeses contemporáneos que publica, con la ayuda de esta entidad pública irlandesa, Eterna Cadencia, con la selección y prólogo de Sinead McAdoha y Jorge von de Brieder, con traducciones de Matías Batistón, Andrés Ernenhaus, Jorge von de Brieder, Inés Garland, Jean de Jaguer y Pedro Serrano, que hacen en esta colección de 25 cuentos. Son 25 cuentos realmente increíbles. Publican históricamente como un raconto de la literatura irlandesa. Y uno diría, bueno, ¿qué te importa realmente la literatura irlandesa, ¿no? En esta idea de qué te aporta. Y me parece que hay algo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la literatura, y es que no hay generalmente un para qué. Del arte no hay un para qué. No lo discutíamos hoy un poquito con Gaby. El arte es el arte por el arte mismo, y es un evento que nos enriquece a los humanos en líneas generales. Con la literatura irlandesa de la República de Irlanda, ¿no? Recordemos que Irlanda está dividida en dos partecitas. Esa pequeña isla tiene una parte en el norte, que es Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, y lo que es la República de Irlanda, que es la parte más grande de la isla, que se independizó del Reino Unido, por eso se llama República de Irlanda. Recuerdan que fueron los grandes problemas que hubo en finales del siglo XIX, principios del XX, entrados los años 50, 60, hasta que se llegó a una paz en la que se dividen los dos países. Esto provocó mucho arte, como por ejemplo YouTube, ¿no? Si pensamos en El nombre del amor de YouTube, gran tema, está hablando de esa guerra civil entre el norte de Irlanda, que es protestante, y el sur, que es católico. La República de Irlanda tiene muchas cosas en común con nosotros. Primero, que es un país católico. Segundo, que es un país pobre. Tercero, que es un país que me hace así Ceci, por supuesto. Pobre. En el contexto de Europa es un país pobre, en el contexto de Argentina es un país millonario. No, es como el sur de Italia, qué sé yo, digo, si el sur de Italia es pobre, bueno, sí, definí pobre, ¿no? Pero me entienden lo que quiero decir. Es un país que no está entre la vanguardia, digamos, de los países europeos, por lo menos no lo estuvo durante mucho tiempo. Es un país desde el que migraron la mayor parte de los irlandeses que ocuparon Estados Unidos. Todos los Mac que ocuparon Estados Unidos, como todos los McDonald's, eran huyendo, digamos, de la pobreza del siglo XIX en Irlanda. Es un país muy rural, con un clima y un terreno difícil. Y es un país en el que ha dado históricamente literatura muy comprometida con lo familiar, con la vinculación, con los odios de familia, con las pequeñas cosas de los pueblos, con la pobreza, con la subsistencia, y sobre todo y mucho con la influencia católica, digamos, en la forma de concebir la vida, de concebir la familia, las relaciones humanas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno lee literatura irlandesa, en general lo que te pasa es que parece que está escrita en la provincia de Buenos Aires. Hay una cercanía en los temas, hay una cercanía en las dinámicas familiares muy, muy familiar, preciosa.
tenemos grandísimos autores, ¿no? La colección esta empieza con el cuento Los Muertos de Joyce, que es un cuento de dublineses, que es el cuento por excelencia del siglo XX, digamos, es un cuentazo perfecto, maravilloso y muy bien escrito. Y también hay una conexión con nosotros en el sentido de que en la Argentina el cuento como género es algo que está muy desarrollado. Nosotros tenemos grandiosos cuentistas y el cuento es un género que nos es cercano. Entonces, me gustaba mucho traer esta colección, primero porque quiero volver al punto de que no se hubiera podido publicar si no hubiera habido una entidad irlandesa que busca traducir su literatura y mandarla al resto del mundo, y por eso pone plata. Es la única forma en este mundo de hacer las cosas, y en una edición bella, cuidada, curada, muy bien traducida, que publica Eterna Cadencia, cuentos irlandeses contemporáneos. Y uno dice, bueno, pero arranca con Joyce. Sí, claro, arranca con un clásico ya de 100 años, pero termina con un cuento del 2019. Y uno en ese sentido también puede ver algo muy lindo, que es cómo los temas y las formas de escritura también pasaron de ser una forma muy tradicional de escritura del cuento, más pensada en Edgar Allan Poe, ¿no? O para poner un cuento, o Catherine Mansfield, cuentistas muy clásicos, a una literatura ya más modernista, más moderna, que pasa por un realismo en un momento y que después se desprende de todo lo que es la tradición europea para crear su propia escritura. Bellos todos los cuentos, se van a reír, se van a emocionar, se van a sentir muy identificados, son todos cuentos realmente de mucha calidad literaria. Y si te gusta el cuento, es un lindo lugar por donde seguir transitando este género maravilloso. Se llama así, Cuentos Irlandeses Contemporáneos. Lo publica Eterna Cadencia. Me quedan muy poquitos minutos, pero se publica en Alfaguara una colección de 3 novelas de la autora argentina Claudia Aboaf. Se escribe así, Aboaf, A-B-O-A-F. Ahí lo pueden ver la tapa en YouTube. Se llama La Trilogía del Agua. Este libro que publica Alfaguara consta de 3 novelas que Claudia fue publicando desde el 2014 al 2019. En el 2014 publica la primera novela, que está publicada por Notampuan, que se llama Pichonas. Y es la historia de 2 hermanas, Juana y Andrea. Son 2 hermanas que tienen una vida familiar que no puedo develar nada porque les arruinaría la lectura, voy a ser lo más concisa posible. Tiene una vida familiar muy particular, con un padre muy particular, y eso hace que ellas 2, al final de esta primera novela, se separen. Una de ellas 2 va a salir corriendo de la casa, literalmente, y va a abandonar su vida familiar. Muy traumática la vida que tienen. Juana y Andrea son 2 hermanas que van a ir contando la historia del agua en 3 novelas que son de lo que se llama ahora el cli-fi o el cli-fi, que es la ciencia ficción climática, ¿no? Que aborda temas que tienen que ver con el clima y con el calentamiento global. Y obviamente se llama La Trilogía del Agua porque la protagonista es el agua. Y entonces en las otras 2 novelas, en El Rey del Agua en el 2016 y El Ojo y la Flor en el 2019, Claudia va a ir moviendo a estas 2 hermanas a medida que ellas crecen, porque todo lo que tiene que ver con la distopía y la ciencia ficción climática no se va muy lejos en el tiempo. Entonces estas mujeres siguen vivas y van creciendo, no es que pasaron 50 años, 100 años, no estamos en el 2083. ¿Se entiende? Estamos muy cerquita porque el cambio climático es inminente, ya está acá, lo estamos viviendo todos los días. Y entonces en El Rey del Agua, que es muy interesante lo que pasa, ya sitúa la novela en el Tigre, todas las 3 novelas pasan, digamos, en el estuario del Río de la Plata, y allí hay alguien que vende agua, ¿no? Que vende agua a los países del norte, hay un mundo apocalíptico en el que el agua escasea, pero que aquí hay una abundancia, y se presenta como todo lo que tiene que ver con lo que contaba hoy, muy en línea con lo que contaba hoy Gonza sobre la pesca, ¿no? Como el gran poder económico, los acuerdos políticos, nada de esto pasa sin un acuerdo político, sin un juez que mira para otro lado, sin una política que avale que pasen estas cosas como lo de la pesca que contaba hoy Gonza. Bueno, pasa lo mismo. Son 3 novelas en una, se podrían leer separadas, o sea que si llegan, por ejemplo, van a la biblioteca de su barrio y está El Ojo y la Flor o El Rey del Agua, no importa el orden, porque cuando se leen las 3, el orden está tan bien contada y va tanto en el tiempo y volviendo que no se pierde nada, no hay spoilers, digamos, está muy bien escrita, es muy poética.
trata temas importantísimos y urgentes, con mucha poesía, que es lo que uno busca en la literatura. Se llama así, La trilogía del agua, de Claudia Boaf, Pichonas, del 2014, El rey del agua, 2016, y El ojo y la flor, 2019, que es un gran epílogo en el que las hermanas están totalmente separadas, entonces la novela está dividida en la historia de Juana, la historia de Andrea y la historia del ojo y la flor, en el que el mundo obviamente se secó. Y es bastante apocalíptico y bastante realista a la vez, cosa que en la ciencia ficción nunca pensé decir. Flavia Pitela, a las 2 de la tarde.